Hoy nos toca comenzar con una parte fundamental de la filosofía, que es la filosofía de la naturaleza. Es fundamental en un doble sentido. Primero, porque figura entre las partes principales, fundamental en el sentido de principal, diría, ¿no? Y segundo, porque es una entrada del conjunto de la filosofía. Es, si no la puerta de entrada, una de las puertas de entrada en la filosofía entera. Digo así porque podríamos considerar que la reflexión que el hombre hace sobre sí mismo, o sea, la reflexión antropológica, también es una puerta de entrada en el filosofar. También hay una puerta de entrada a la filosofía de la reflexión que el hombre hace sobre su propio obrar y la necesidad de fundamentarlo en un orden objetivo, o sea, digamos, la reflexión moral. Esos son puntos de partida desde los cuales puede iniciarse la reflexión filosófica. Y en ese sentido también tienen un carácter fundamental. Pero la filosofía de la naturaleza es una puerta de entrada con una característica diferente, y es que plantea problemas que son básicos para poder acceder a problemáticas más elevadas, pero que presuponen principios generales que solamente se conocen en la filosofía de la naturaleza. Además, tiene el carácter de constituir la entrada al filosofar a través de la reflexión sobre el todo dado al hombre, la totalidad de lo que le es dado, quiero decir, la totalidad de aquello que el hombre capta en su experiencia, incluyendo su propia realidad en esa experiencia. El todo de la realidad dada es precisamente lo que podemos llamar naturaleza. Esta primera clase la vamos a dedicar precisamente a tratar de entender qué significa naturaleza. ¿Qué es eso que llamamos naturaleza desde el punto de vista filosófico? La noción misma de la naturaleza es algo que hoy día tenemos que hacer el esfuerzo de retomar y de concebir con cierta lucidez, porque es una noción que de alguna manera nos es cada vez más lejana, por lo menos a la gente de hoy día que vive en las ciudades, en virtud de que nos movemos ordinariamente en un mundo de objetos más bien artificiales, no naturales, es decir, un mundo fabricado por el hombre. Y esa es la inmediatez de nuestra experiencia, entonces nos cuesta relacionarnos directamente con la realidad dada. Pero además hay otros obstáculos que son más bien de carácter ideológico. Uno es que solemos entender por la palabra naturaleza sin más un conjunto de fenómenos, es decir, de objetos de sensación. O inclusive ese conjunto de fenómenos en cuanto podemos visualizarlo según ciertas leyes o generalidades que nos proporcionan las ciencias. Es decir, hablamos de naturaleza ya de una manera mediada, tanto ideológicamente como cognitivamente a través de cierto tipo de conocimiento sobre la realidad natural. Eso ya es un principio defectuoso, porque primero que nada al
caer en la tentación de un reduccionismo fenomenista, estamos dejando de lado la realidad misma del ser natural en su integridad, en su totalidad, en su sustancialidad. Y por otro lado, al verla a través de ciertas teorías o de ciertas hipótesis a veces, ¿no?, tendemos a confundir el ser mismo de la naturaleza con conjeturas que los hombres elaboramos acerca de la naturaleza. Sin embargo, ahí no tocamos todavía el obstáculo ideológico más profundo para pensar lo natural hoy día. El obstáculo más profundo está en un error más de fondo, que es la tendencia a verlo todo desde una perspectiva que relativiza el ser de las cosas a lo pensable y construible por el hombre. Es decir, estoy refiriéndome aquí a una tentación que es múltiple, pero que en última instancia consiste en hacer de la naturaleza nada más que un producto del pensamiento humano, una construcción cultural e históricamente relativa. Con lo cual ha desaparecido la posibilidad de entender, pensar, contemplar la naturaleza. Con eso estaríamos recayendo en la tentación sofística de convertir al hombre en medida de todas las cosas y hacer de la naturaleza algo que depende de lo que al hombre le conviene afirmar acerca de la naturaleza. Pero con eso, insisto, desaparece precisamente la experiencia de lo natural y la posibilidad de pensarlo y de entenderlo filosóficamente, y de entenderlo en general. Hecha esta introducción, vuelvo a lo que dije de entrada. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de alcanzar conceptualmente la realidad que llamamos naturaleza. Sin eso no podemos ni empezar a hacer filosofía de la naturaleza. Dicho de una manera un poco más sistemática, lo que tenemos que hacer es esclarecer cuál es el sujeto o el objeto material de esta disciplina. Es decir, ¿de qué trata la filosofía de la naturaleza? Bien, trata de la naturaleza. Ahora bien, ¿qué es la naturaleza? Primero que nada, advirtamos que la palabra naturaleza es en castellano un término derivado, ¿no? Es un término abstracto. Así como del hecho de que hay cosas firmes hablamos de firmeza, y de que hay lo fuerte hablamos de fortaleza, hablamos de naturaleza, porque hay cosas naturales, realidades naturales, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que tratar de entender es qué es eso, la realidad natural. O dicho ya con una expresión más propiamente filosófica, el ente natural. Las cosas que son naturales, que son por naturaleza. Si nosotros queremos entrar en esta noción de naturaleza, podemos recorrer dos vías que son complementarias entre sí. En primer lugar, tratar de explicar positivamente qué es la naturaleza. Y luego tratar de
reforzar y precisar esa noción por contraposición con las cosas que no son naturaleza, es decir, deslindando la naturaleza de lo que se le distingue, de lo que se le contrapone bajo algún respecto. Empecemos por la vía positiva. Lo natural, o la realidad natural, nos remite en primer lugar a lo que la filosofía originaria, que es griega, llama physis. Entonces, el primer esfuerzo que podemos hacer es tratar de entender las palabras con las que hablamos acerca de esa realidad para situarnos en una primera aproximación en la órbita de lo natural. La palabra physis procede en griego de una raíz verbal, la del verbo phio, que significa fundamentalmente brotar, crecer espontáneamente. En ese brotar o crecer espontáneamente queda origen en griego también a la palabra que significa en general planta, porque precisamente lo que observa el hombre de manera elemental en el conocimiento vulgar es que los vegetales, las plantas, brotan, nacen y crecen espontáneamente, de suyo. Pero partiendo de esa noción, la lengua griega ha usado esa raíz para aludir a todas las cosas que tienen, como la planta que brota y que crece, una actividad propia, espontánea, y a aquello que brota de esa actividad. Ahí es donde engarza el término griego con el latino. Nuestra palabra latina naturaleza viene del adjetivo natural, naturalis en latín, que a su vez deriva del sustantivo natura. Y este procede del verbo nascor, el verbo que significa nacer. La idea de natura alude precisamente a lo que nace, a lo que tiene origen, espontáneamente, de nuevo, de por sí, o aquello que a algo le nace. Decimos que algo es natural en una cosa cualquiera en el sentido de que le nace, le surge como de su ser, de su interior. El hacer eso, tal actividad o tal modo de actividad. Cuando en castellano aludimos a que algo es lo que a cierto ser o a cierta persona le nace, queremos decir que es algo que brota, para volver a la idea griega, de ese ser o de esa persona espontáneamente y como
el efecto propio de lo que esa cosa es. Si partimos de aquí, el concepto de ente natural aparece asociado fundamentalmente a tres determinaciones, podríamos decir. La primera es la de la actividad. El brotar, el nacer de suyo se refieren a cierta actividad, a cierta operatividad que nosotros captamos. Y es una actividad o una operatividad que son algo dado para nosotros. Entonces, la primera nota característica del ente natural sería la de una operatividad o actividad dada. Para nosotros, quiere decir para los hombres, en cuanto que nuestro conocimiento nos permite advertir que esa actividad, que esa acción, que esa operatividad existe en la realidad y se da de suyo, de manera que nos es algo dado a nosotros. Nos encontramos con que el sol que vemos asomar cada mañana nos ilumina y nos calienta. Nos encontramos con que crecen los cardos en la pampa. Nos encontramos con el viento que nos sacude el cabello cuando lo tenemos, o la ropa. Nos encontramos con los astros que vemos en el cielo nocturno, nos encontramos con nuestra propia actividad humana, espontánea, esa que no depende de que nosotros queramos o no queramos hacer algo, sino que se da en nosotros, espontáneamente. Entonces, la primera nota del ente natural es esa actividad que se da de suyo y por lo tanto respecto de nuestra capacidad de conocimiento nos está dada. La segunda nota que está implícita en esa idea germinal acerca del ente natural es la de un ser de suyo, más profundamente que esa actividad de operación, porque esa actividad de operación es la actividad de operación de algo que tiene una existencia también dada y un ser dado, que tiene tales actividades y operaciones espontáneas porque es lo que es. De modo que el toparnos con esa actividad, con ese operar que nos está dado, nos lleva a percibir también realidades cuyo ser nos está dado. Son seres, son realidades existentes que como tales nos están dadas. Nuestra actividad cognitiva no se topa solamente con una operación y una actividad. La operación y actividad es de algo, y ese algo es lo que opera, lo que tiene acciones o actividades. Me encuentro, por lo tanto, con que la naturaleza,
que alude primariamente a una actividad o operación espontáneas, alude a la actividad y operación espontáneas de algo que existe como dado, que existe como de suyo, por lo tanto, naturalmente. Es algo que está allí, brotando en su existencia, diríamos así, existencialmente naciendo y naciente para el hombre. Pero la tercera nota que hay que advertir es que ese algo es un algo determinado y determinante. Y con estas dos designaciones estoy apuntando precisamente a las dos dimensiones que ya habíamos captado de lo natural. Primero, la operación, y segundo, el ser mismo. En el sentido de que el ser sería precisamente lo determinante de la operación, que es algo determinado. Ese ser es una cierta determinación que se da espontáneamente y nos está dada como determinación. Me encuentro, decía hace un momento, con el sol, me encuentro con el naranjo, me encuentro con el cardo, me encuentro con el halcón, me encuentro con el hombre. Y cada una de estas realidades que existe de suyo y que tiene operaciones que le nacen espontáneamente de ese ser suyo, es un algo determinado, no es una cosa cualquiera. Y precisamente porque es un algo determinado, decimos en general que tiene una naturaleza. Acá usamos el término abstracto. Que tiene una naturaleza viene a querer indicar que tiene una determinación propia de la que nace cierta actividad y no otra. Si yo me fijo en el naranjo me aparece como algo determinado en el sentido de que sus características, sus notas observables y sus actividades observables son distintas de las de cualquier otra realidad que me es dada. Y esas actividades y notas son precisamente las que tiene el naranjo por ser un naranjo. O sea, ese ser que le está dado y que me está dado a mí en cuanto al conocimiento es un ser que determina que el naranjo tenga las notas observables y las actividades o acciones o operaciones que tiene como lo que es. Y esa determinación es una determinación con la que me encuentro, de nuevo. Es decir, es algo de suyo, algo dado. Esa expresión, lo dado, alude a que yo me encuentro con eso y, por lo tanto, me veo remitido a entender que es de suyo, de por sí. Me encuentro con algo que existe y me encuentro con algo que opera, actúa
tiene actividades, acciones, tiene notas, características. Pero tanto eso que es como sus actividades son algo determinado. No son una cosa cualquiera. Y no son algo que pueda darse de cualquier modo. Si nos encontramos con algo que está dado, que por lo tanto debe ser reconocido como algo que es de suyo o de por sí, y es un de por sí que tiene una determinación. Si nosotros unimos estas notas que acabamos de mencionar, podríamos tener ya un primer acceso positivo a la noción de realidad natural. Una realidad es natural ¿cuándo? Cuando es algo existente, de suyo y de por sí, dado, por lo tanto, a la experiencia y al conocimiento del hombre. Es algo que tiene actividades que espontáneamente y de por sí brotan de eso que es, y tanto lo que es como esas actividades son algo determinado. El ser tiene una determinación que es a su vez determinante para las actividades. El simple hecho de que podamos darles a las cosas nombres generales y reconocerlas por esos nombres, a las cosas que nos están dadas, lleva implícito esto que acabamos de decir. Porque si los nombres no se correspondiesen con algo que es de suyo y que es determinado, no nos remitirían a nada. Ahora bien, este primer aspecto de la aproximación a la realidad natural hay que completarlo necesariamente por una serie de contraposiciones. Porque cuando decimos que está dado, que es de suyo, está por lo menos allí implícita, está latente, una aclaración o un conjunto de aclaraciones. Cuando decimos que es algo que le está dado al hombre, inmediatamente nos surge, espontáneamente nos surge casi la necesidad de decir, le está dado, se lo encuentra el hombre, porque no es algo que pone él, no es algo que hace existir él, sino es algo que nosotros hacemos ser o hacemos existir. Y esta negación es la que termina de aclararnos ese estar dado y ese ser de suyo. Es algo que de suyo es, de por sí es, y le está dado al hombre, precisamente porque no es algo cuya existencia y cuya determinación se deban al hombre. O para decirlo más completo, según lo que dijimos antes, cuyo ser, cuya actividad y cuya determinación se deban al hombre. Cuando decimos se deban al hombre, ¿a qué aludimos? Aludimos primariamente a la actividad específicamente humana
es decir, a la actividad voluntaria, por lo tanto racional y libre del hombre, y aludimos también antes que a eso la actividad de conocimiento del hombre. A través del conocimiento el hombre toma contacto primariamente con ¿qué? Y precisamente con lo que le está dado, es decir, con la realidad natural. Es obvio que en nuestra experiencia concreta, real, también nos topamos juntamente con realidades naturales y no naturales, ya vamos a aclarar esto enseguida. Pero si nosotros, por un esfuerzo de abstracción, prescindiésemos de todo aquello que brota del obrar voluntario y racional del hombre, el hombre todavía tendría frente a sí la totalidad de las cosas que son de suyo, ante su conocimiento. Entonces, la naturaleza es lo que le está dado al hombre porque no es algo que brote de la actividad del hombre. Ya desde los orígenes del pensamiento filosófico griego, la physis, o sea, la naturaleza o la realidad natural, se contrapone primariamente a tres cosas. Primero, a las realidades artificiales. A los productos del hacer humano y del arte humano. Las cosas que el hombre produce, fabrica, hace, no son realidades naturales, son realidades artificiales. Son realidades que proceden del hacer humano. Esto nos lleva a recordar el concepto de poiesis, como hacer, ¿no es cierto? El hombre hace en la medida en que produce, da origen a cosas, podríamos decir en un sentido de la palabra que crea cosas, es decir, hace ser cosas que no están dadas precisamente para el hombre, sino que el hombre las hace existir. A diferencia del sol, a diferencia de los astros del cielo, a diferencia de los cardos de la pampa, si yo hablo de la edificación en que me encuentro en este momento, ya no hablo de una realidad natural, hablo de una realidad que está puesta por el hacer humano. Es una realidad que es fruto de la actividad productiva del hombre. Y como fruto de la actividad productiva del hombre es algo que brota tanto de la inteligencia como de la voluntad del hombre. Lo artificial se distingue claramente de lo natural, sea que lo artificial sea un par de zapatos o un ordenador o lo que sea, ¿no? Un satélite o una torta pascualina, ¿no? Son cosas producidas por el arte humano. Son artefactos en el sentido etimológico de la palabra, cosas hechas por arte. Las cosas artificiales dependen, primero que nada, para existir, de la inteligencia del hombre. Porque antes de tener existencia real, tienen una existencia objetiva, ideal, digamos, en el pensamiento humano que las idea, ¿no?
Pero además dependen para existir de la voluntad del hombre. El hombre tiene que querer que eso exista. Y de esa voluntad depende el que eso exista. Pero además depende de la actividad productiva. Es decir, el hombre tiene que ejecutar una serie de actividades para generar la realidad concreta de esa cosa artificial. Tiene que desarrollar una serie de acciones transformadoras de lo que le es dado para que eso artificial llegue a existir concreta y realmente. Y ya con esto he dicho algo que estaba implícito. Toda esa actividad del hombre, desde la ideación hasta la producción final de la cosa artificial, son imposibles sin la realidad natural. El hombre necesita conocer primero las cosas que le están dadas para poder llegar a formar imágenes e ideas de las cosas que él puede producir. Necesita conocerlas por una doble razón. Primero, porque las nociones de las cosas naturales son anteriores. Y segundo, porque para idear adecuadamente una cosa artificial se debe tener el conocimiento de las cosas naturales de las que uno se ha de valer para producirla. Lo que he querido decir es esto, con un ejemplo. Antes de formar la idea de una mesa, el hombre ha debido conocer en la naturaleza cosas planas, resistentes, que le diesen posibilidad de apoyar algo sobre eso establemente. Y entonces ha podido formar la idea de algo productible de esa suerte. Pero además, para poder producir una mesa, para formar la idea productiva de una mesa, tengo que conocer los materiales de los que me voy a valer para hacer la mesa, qué características tienen, qué propiedades tienen, y en consecuencia cómo los he de trabajar, cómo los podré trabajar. Si no tengo ese conocimiento natural previo, no puedo de ninguna manera formar una idea auténticamente productiva de la mesa. Lo que estoy queriendo decir es que desde el punto de vista de la inteligencia y de los sentidos, tiene que haber un conocimiento previo de la realidad natural para que pueda formarse siquiera la idea de una cosa artificial. Segundo, para producirla necesito también lo dado. Todo arte humano trabaja sobre lo que está dado en la naturaleza. El arte humano es una actividad que crea. El arte humano es una actividad que crea, entre comillas, secundariamente, es decir, que produce cosas a partir de realidades ya dadas. Realidades que tienen sus determinaciones ya dadas por naturaleza y que le sirven al hombre precisamente por sus determinaciones naturales. Si la madera no tuviese las propiedades que tiene por naturaleza, no nos serviría para fabricar muebles. Si el silicio no tuviera las propiedades que tiene por naturaleza, nos serviría para la industria informática. Es decir, no podemos producir nada sino a partir de lo que está dado, y lo que está dado no es producido por nosotros, es algo que directa o indirectamente, porque a veces también hay ciertas artes que parten de cosas ya producidas, directa o indirectamente nos remite a lo natural.
esta dependencia del arte en relación con la naturaleza o de las cosas artificiales con respecto a las realidades naturales nos muestra la secundariedad del arte, pero nos muestra también la distinción entre una cosa y la otra. El arte humano también puede intervenir modificando realidades naturales. En ese caso es difícil decir que hay una cosa producida por el hombre. Me refiero, por ejemplo, a lo que sucede con los injertos en la botánica o como se hace hoy día ya con lo que suele llamarse la biotecnología, transformaciones más sofisticadas de la realidad naturalmente. O, por ejemplo, en la selección de características que terminan manifestándose en lo que se llaman razas de caballos o de perros, ¿no? Es decir, ahí el hombre interviene de una manera artificial en la realidad natural, modificándola parcialmente, modificándola accidentalmente, podríamos decir. Pero de nuevo, eso presupone siempre la realidad natural sobre la que se produce esa actividad artificial, que en este caso, insisto, no decimos, y es razonable, ¿no? No decimos en el lenguaje popular que crea una cosa artificial, sin más, porque choca decir que un perro caniche es una cosa artificial. Sin embargo, en cierto aspecto accidental de su ser tiene algo de artificial, ¿no? Tiene algo de que es fruto del arte humano, es fruto de la intervención del hombre sobre la realidad natural. O una variedad de naranja que no tiene semillas porque el hombre ha hecho algún injerto, ha intervenido para que sea como es, ¿no? No es que el naranjo sea algo artificial, pero esa variedad de naranjos tienen algo, una característica que es fruto de una intervención artificial del hombre. En cualquier caso, permanece el hecho fundamental, y es que el arte humano no es posible sino en base a lo dado en la naturaleza. La primera contraposición entonces que hay que tener en claro es la de lo natural y lo artificial. Y desde ya cabe advertir esto: lo artificial, como fruto de una actividad voluntaria y libre del hombre, es responsabilidad del hombre. Es algo de lo que el hombre es responsable. Con esto quiero decir lo siguiente: en relación con lo natural, no cabe plantearse, en cuanto a la existencia y determinación de lo natural, el problema de la responsabilidad moral del hombre sobre eso, porque lo natural está dado, incluida su propia naturaleza humana. En cambio, respecto de lo artificial, eso cabe plantearlo siempre, porque el producto del arte humano es algo que brota de una actividad voluntaria, libre del hombre, y por lo tanto es algo de lo que el hombre es responsable. Es algo que nunca puede ser pensado como algo
que simplemente le es dado al hombre. Esto es lo que quiero hacer notar fundamentalmente. No es un dato irrevocable como la naturaleza para el hombre. No es algo que le está dado como de suyo. Es algo que depende del hombre. Eso es lo primero que se contrapone por distinción al ser natural, ¿no? A la realidad natural, la realidad artificial. Lo segundo que se contrapone a la realidad natural es la operación voluntaria y libre de la voluntad humana. Ahora ya no estamos en la esfera del hacer, sino en la esfera del obrar. Estamos en la esfera de los actos voluntarios y libres, cuyo efecto no es ya una cosa producida, sino una operación que es perfectiva o imperfectiva del propio hombre en orden a su fin último. Pero en el hombre esas operaciones tienen una característica que es lo que permite contraponerlas a la naturaleza como lo que es dado y de suyo. Y esa característica es el carácter libre de la operación humana. En la medida en que las operaciones voluntarias del hombre están vinculadas a la capacidad de discernimiento y de libre elección que el hombre tiene, las operaciones ya no están determinadas sin más por la naturaleza. Decíamos al hablar de naturaleza en sí misma, de modo positivo, que la naturaleza implica una determinación, porque esa actividad y operación que se da en la cosa que es de suyo es una actividad determinada, es esa, sí o sí. Nos encontramos con que el sol ilumina y calienta y no puede ser de otro modo. Eso es lo que es naturalmente, y es lo que naturalmente le brota, lo que le nace. El obrar del hombre no es así. Ahí viene la segunda contraposición. Y esto lo experimentamos en nosotros mismos. Podemos obrar de una manera o de otra. Y nuestros actos libres y voluntarios de nuevo son algo de lo que somos responsables, como la cosa artificial que nosotros producimos. Aquí viene precisamente a cuento ese término que los griegos antiguos usan en general para hablar de esto, que nosotros llamamos el libre arbitrio de la voluntad, es decir, la autexusía, es decir, una suerte de autodominio o autoposesión que el hombre tiene de sus actos. Eso lo permite la racionalidad y la voluntariedad libre del acto humano. Y se da en la medida en que se dan esas notas de racionalidad y voluntariedad libre del acto. Puede haber actividades, operaciones del hombre en las que no se dé eso. Es obvio. Pero en la medida en que esto se da algo que puede ser de una manera o de otra.
que tiene una contingencia vinculada a la elección voluntaria y responsable que el hombre hace, a la decisión que el hombre toma respecto de lo que obra. De eso tampoco decimos que acontece por naturaleza. Y no decimos que acontece por naturaleza porque no es algo que esté determinado unilateralmente a hacer eso, no pudiendo ser otra cosa. Tenemos acá entonces una segunda esfera de realidad que no es sin más la realidad natural. La primera es la realidad artificial. La segunda es la realidad que podemos llamar moral. La realidad de los actos de los que el hombre es responsable moralmente. Ya podemos advertir con toda claridad, puestas estas dos realidades que se contraponen a lo natural, que lo que es distinto de la naturaleza y cuya captación objetiva, por lo tanto, en la medida en que es clara y lúcida, nos permite deslindar la realidad natural de lo que no es natural, es algo que se apoya en la naturaleza. En el caso del arte lo he manifestado con toda claridad. Ahora, en el caso de la operación moral pasa lo mismo. Ciertamente que sí, porque hemos dicho que la operación moral ya no es la productiva de algo que el hombre hace, de un artefacto, sino de una determinación que perfecciona o no el hombre en orden a su fin. Ahora bien, ese acto libre y voluntario del hombre, que no es algo sin más natural, es algo que se da en el hombre por naturaleza. Empecemos por aclarar esto. Es decir, cuando decimos que es algo distinto de la naturaleza, el término del acto, la elección misma y lo elegido, no debemos olvidar que el hecho de que el hombre realice actos de este tipo brota de la naturaleza humana. Lo mismo pasa con la producción artificial. El hombre tiene una naturaleza tal que esa naturaleza contiene la determinación de generar actos productores de cosas artificiales y actos voluntarios y libres. Es decir, las características de esas actividades brotan de la propia naturaleza humana. Pero esas actividades generan realidades que no podemos decir sin más naturales. Lo cual quiere decir que lo natural se contrapone precisamente a aquellas realidades o aquellas dimensiones de la realidad que, partiendo de la naturaleza humana, no están sin más determinadas por la naturaleza o no forman parte de la naturaleza. Lo cual no quiere decir que se den sin vínculo con la naturaleza. Siempre se fundan en la naturaleza y siempre han de relacionarse de alguna manera con la naturaleza. En el caso de las operaciones libres y voluntarias hay una relación final con la naturaleza humana, porque o resultan adecuadas a esa naturaleza y por lo tanto son perfectivas de la misma, o resultan inadecuadas y son imperfectivas de la misma. Hay una tercera esfera de realidad que se contrapone también a lo natural. Es lo que los antiguos griegos entendían bajo el término nomos, fundamentalmente, es decir, lo que nosotros llamaríamos lo convencional. Lo convencional es la esfera de aquellas realidades o aquellos aspectos de la realidad de la vida del hombre, de la vida social del hombre, que pueden determinarse
arbitrariamente de una manera o de otra. De modo que, para establecer cierta determinación, ordinariamente lo que se hace es cierta convención, es decir, se establece el hacerlo de una manera y no de otra. Solemos vincular esto a lo que llamamos hoy día cultural. En un uso muy impropio de la palabra cultura, porque ahí cultural quiere decir relativo a cierta sociedad o a cierto contexto histórico social. Y es evidente también que en la realidad humana hay cosas que son así, que son convencionales. Que los hombres nos saludemos entre nosotros dándonos la mano o inclinando la cabeza o mirándonos o no mirándonos. Y bueno, eso podemos decir que puede darse de una manera o de otra. Es también fruto de una cierta libre determinación. Eso lo comparte con la esfera de las realidades morales, ¿no? Pero acá se trata de algo que es libremente determinado en una especie de libre juego, es decir, algo que puede ser de una manera o de otra, indistinta o indiferentemente respecto de lo moral. Es lo mismo que pasa con las voces usuales de cualquier lengua humana, que nosotros llamemos árbol al árbol y que en otra lengua se llame con otra voz, es también de alguna manera fruto de una convención lingüística en ese caso. Y no hay aparentemente ningún aspecto de la moralidad que se juegue en eso. Es decir, no podemos decir que el llamar al árbol con la voz árbol o con otra voz distinta haga al hombre moralmente bueno o moralmente malo. Es una esfera de realidad que no se puede confundir con la moral. ¿Es algo hasta cierto punto artificial entonces? Sí. Son cosas artificiales también. Pero ahí lo que no vemos tampoco claramente, a diferencia de lo artificial, es la cosa exteriormente producida. Porque hablamos de lo convencional normalmente para referirnos a modos de obrar los hombres, ¿no? Es decir, a modalidades accidentales de ciertos actos u operaciones humanas. Modalidades accidentales que son medios de expresión, medios de significación, medios de ordenamiento de esferas de actividad, como supongamos las normas de tránsito, ¿no? O las señales del tránsito. O las reglas de un juego cualquiera. Ahora sí, hablando de juego en sentido propio. Juego de la mancha o un juego deportivo. Tenemos así convenciones, ¿no? Es decir, determinaciones que recaen sobre actividades humanas, dándoles una modalidad específica, ¿no? Podemos decir que eso es natural, y tampoco precisamente en el mismo sentido que las dos esferas anteriores. La realidad de lo convencional es una realidad que depende del arbitrio del hombre y que es hecha existir por el hombre, por lo tanto no tiene la característica de lo
natural. Ni lo artificial, ni lo libre y voluntario, o sea, lo moral humano, ni lo convencional son lo natural. Si nosotros nos detenemos un poquito ahora a considerar en general estos contrapuestos o estos términos distintos de lo natural, nos damos cuenta, primero que nada, que los tres términos que se oponen a lo natural tienen que ver con una realidad natural, que es el hombre. Al decir esto estoy diciendo dos cosas. La primera, el hombre como realidad se está dado a sí mismo y por lo tanto no es ni algo artificial, ni algo convencional, ni algo moralmente decidido por el propio hombre. Eso es clarísimo en los tres términos de contraposición, porque los tres tienen por sujeto necesario al hombre. Si no existiese el hombre con su naturaleza, ninguna de esas tres cosas sería posible. Ni lo artificial, ni lo moral, ni lo convencional. Adviértanse, cuando digo lo moral aquí, no me refiero a los principios de la moralidad humana. Estoy hablando de los actos humanos en cuanto fruto de una decisión libre del hombre. El sujeto real de esas tres esferas de realidad que se distinguen de lo natural es el hombre. Por lo tanto, cuando decimos esto no estamos diciendo que el hombre no es natural. Estamos diciendo exactamente lo contrario. Estamos diciendo que el hombre como realidad es una realidad natural, pero que de esa realidad natural que es el hombre brota lo que se distingue de lo natural. Con esto nos encontramos ante una sorpresa, ¿no? Por lo menos, algo que es digno de asombro. Es decir, lo que se distingue de lo natural brota del hombre, que es una realidad natural. Esto podemos decir que es una paradoja, pero como toda paradoja, desde el punto de vista filosófico, debe ser el término de una reflexión profunda que trate de encontrar la raíz de esa situación sorprendente. Y lo primero que podemos decir desde ya es que si el hombre es una realidad natural que da origen a lo que se distingue de lo natural, es que el hombre en la naturaleza tiene una singularidad distintiva de tal grado y de tal tipo que se distingue profundamente de toda otra realidad natural. Esto es algo con lo que nos encontramos ya solo con plantearnos cuál es el sujeto de la filosofía de la naturaleza. Es decir, con tratar de entender esa noción de realidad natural, distinguiéndola de lo que se distingue de lo natural. Pero hay otra reflexión general que podemos hacer. Esas tres dimensiones de realidad que se distinguen de lo natural, como ya dijimos, se distinguen de lo natural partiendo de lo natural.
La distinción no significa, por lo tanto, de ninguna manera que esas otras realidades puedan darse sin lo natural y sin referencia a lo natural, o sea, que sean como mundos aparte o paralelos. Eso es lo que no cabe pensar de una manera realista. Ciertamente que se distingue lo artificial de lo natural, se distingue realmente, se distingue lo obrado libremente por el hombre de lo natural y se distingue lo convencional de lo natural. Así es. Pero esa distinción en modo alguno significa que se puedan separar totalmente de lo natural. Y para decirlo de la manera más simple posible, adviértase que, como ya dijimos en el primer aspecto de la reflexión, brotan de una realidad natural que es el hombre. Pero ahora decimos otra cosa. Todas esas dimensiones de realidad tienen sentido y finalidad solo en relación con esa realidad natural que es el hombre. Y por eso, aunque no se dan sin más por naturaleza, porque se dan por voluntad y elección humana, sí se dan desde la naturaleza y para la naturaleza. Y más aún, deben darse conforme a la naturaleza. Esto que acabo de decir lo podemos aplicar distintamente a lo artificial, a lo libremente elegido y a lo convencional, porque en cada uno de los casos esta adecuación a la naturaleza se da de modo distinto, pero se da en los tres casos. El ente artificial es siempre un medio del vivir humano y por lo tanto está llamado a ser un medio adecuado de la planificación del vivir humano. La libre elección humana también es directamente una operación perfectiva o imperfectiva del hombre como hombre y por lo tanto está llamada a ser conforme al ser del hombre. Ser que no es fruto de una libre elección humana. Fíjese, acá es donde esta perspectiva realista del concepto de naturaleza difiere radicalmente de cualquier idealismo o constructivismo ideológico que, aboliendo erróneamente el ser de las cosas, pretenda que lo que llamamos ser de las cosas no es más que el fruto de una estipulación cultural o de una convención que el hombre hace acerca de lo que es. Acá, en esto que acabo de decir, se ve el choque radical entre esas dos visiones contrapuestas. Si yo digo que el ser del hombre precisamente no es algo que es fruto de una libre elección del hombre, lo que estoy diciendo es que hay un ser del hombre que es anterior a toda operación humana y que es la raíz de las operaciones humanas y que es la raíz que posibilita que la operación humana sea propiamente humana y tenga las características que tiene, que sea una operación racional, voluntaria, libre. Eso depende precisamente de la naturaleza del hombre, que es un ser dado al hombre, no el objeto de una construcción humana.
lo cual sería asimilarlo a lo artificial o a lo convencional. Si nosotros partimos de aquí, tenemos por lo menos abierto el panorama para entender de qué vamos a tratar en la filosofía de la naturaleza. En la filosofía de la naturaleza no podemos tratar precisamente de estas esferas de realidad directamente, que son las esferas no naturales de la realidad, o sea, aquellas que, siendo secundarias respecto a la naturaleza, brotan por el obrar voluntario y libre del hombre. De esas esferas de realidad se ocupan otras partes de la filosofía, y primariamente caen bajo la esfera de la filosofía práctica, precisamente porque son términos de una praxis humana. No son algo meramente contemplable para el hombre, son algo operable a la vez que contemplable. Y como son algo operable, son algo que depende del obrar humano, y en ese sentido es que los llamamos a esos seres o a esas determinaciones de la realidad o a esas dimensiones de la realidad no naturales. No naturales no por carencia de vínculo con la naturaleza, sino no naturales en el sentido de que no son algo dado en la naturaleza misma. O mejor dicho, no son lo natural, el ente natural, lo que le está dado al hombre sin más. Son algo que el hombre está llamado a realizar, y por lo tanto no son la naturaleza. Si nosotros quisiésemos tratar lo que se distingue de la naturaleza de una manera todavía más abarcativa, tendríamos que remontarnos a un problema que ya trasciende el horizonte de lo filosófico, y que por lo tanto me limito a nombrar. Lo natural también se contrapone en otra línea de oposición a lo sobrenatural. Pero el planteo de esta línea de contraposición excede en gran parte, insisto, la propia perspectiva filosófica. Es decir, es algo que podemos plantear teológicamente. Y si lo queremos visualizar filosóficamente, tenemos que hacer alusión ¿a qué? A la contraposición entre todos los seres finitos, en un sentido ontológico, metafísico, y el ser perfectísimo. Porque la noción de lo sobrenatural se refiere precisamente a aquellas realidades o aquellas dimensiones de la realidad que no pueden brotar de ninguna naturaleza finita. Es decir, lo sobrenatural es lo que trasciende la naturaleza finita, la naturaleza causada, lo que la trasciende en su ser y en su operación. No una determinada, sino toda naturaleza causada, sea la que sea. Aquí nos encontramos con otra línea de contraposición de lo natural, pero que desde una perspectiva cristiana no podemos obviar mencionar, por lo menos, porque la naturaleza en la oposición con lo no natural, artificial, libre y convencional, aparece como lo fundante y lo abarcante respecto del otro, que es lo secundario. En cambio, si a la naturaleza de lo finito la contraponemos a lo sobrenatural como aquello que solamente alude al ser y a la operación del ente perfectísimo, ya la naturaleza aparece como algo ahora inferior y secundario, porque la contraposición con lo sobrenatural hace aparecer a la naturaleza como algo radicalmente dependiente y abierto a un perfeccionamiento que trasciende la naturaleza misma, y que por lo tanto la naturaleza no puede tener de por sí. En ese sentido también se opone a lo de suyo, a lo de por sí.
Lo sobrenatural no es algo que pueda brotar del ser de un ser finito cualquiera, de ningún ser finito. Es algo que solamente puede recibir el ser finito como dado del ser perfectísimo. Eso es lo otro que cabe poner a lo sobrenatural, pero en una línea de reflexión ya que en la medida en que se da en la filosofía se da en la metafísica, como una posibilidad pensable. Y que si la queremos tratar adecuadamente, insisto, tenemos que ir al terreno de la reflexión teológica. Pero esta es otra contraposición que hay que tener en cuenta, sobre todo para evitar pensar a la naturaleza como algo absolutamente cerrado sobre sí mismo. La naturaleza es lo de suyo, es lo que es de por sí, pero no es lo que es por sí y para sí. Es de suyo y es de por sí. Sí, señor. Es algo dado en relación con lo que el hombre puede obrar libremente. Es algo que existe de suyo. Pero que existir de suyo no quiere decir existir por sí mismo. Porque eso ya nos llevaría al problema de la causa que hace existir eso que existe de suyo. Existe de suyo quiere decir que tiene en sí un ser y una consistencia, una existencia y una esencia que al hombre le están dadas. Pero que le estén dadas al hombre, lo que quiere decir es que no dependen del obrar humano, no que no dependan de alguna causa que trasciende esa naturaleza. Y a su vez, que existe de suyo y de por sí, no quiere decir sin más que existe para sí. Porque el para sí alude a la finalidad última. Y si todos los seres que llamamos naturalezas, en primera instancia, son seres finitos, hay que plantearse si el para sí último de su existencia puede radicar en alguno de ellos o no. Y de nuevo nos encontramos con problemas ya que en la medida en que los abarca la filosofía, insisto, que es una medida parcial y limitada, nos llevan a la esfera metafísica, ¿no? Con esto lo que he tratado de hacer es situar el concepto de ser natural, ¿no? El ser natural no es ni el ser artificial, ni el ser libremente elegido, ni el ser por el hombre, ni el ser convencional, ni es tampoco el ser sobrenatural. Este es el deslinde respecto de lo que no es, ¿no? Tenemos que tratar, por lo tanto, de esas realidades que, no siendo nada de eso que se le contrapone, son lo que, siendo de suyo, es la realidad primaria con la que el hombre se encuentra. Con la que el hombre se encuentra al existir, al experimentar la realidad en la que él a su vez se encuentra a sí mismo. Y se encuentra a sí mismo como parte de esa realidad. Esta es una última deformación que tenemos que evitar. Y esta es ideológica, a eso aludí al comienzo. La idea de oponer la naturaleza al ser del hombre. Que eso viene de la mentalidad subjetivista e idealista del fenomenismo. Es decir, si se llama naturaleza al conjunto de los fenómenos, y fenómenos son los objetos del conocimiento humano, y el hombre es el sujeto que los conoce, o incluso que los constituye, entonces el hombre se contrapone a la naturaleza. Por lo menos como sujeto es otra cosa. Y cuando el hombre queda incluido en la naturaleza es nada más que en cuanto objeto, es decir, en cuanto fenómeno. Pero en cuanto subjetividad cognoscente o moral, queda no ya distinguido, queda segregado de la naturaleza. Esta es una mentalidad errónea que hay que evitar desde el vamos, y por eso he hecho hincapié en ese estar el hombre incluido en su ser mismo, en su estarse dado a sí mismo como algo que es de suyo, ¿no? Y del
como una realidad que existe y de la que brota un cierto operar, ¿no? El hombre se está dado a sí mismo como algo de la naturaleza, no un algo cualquiera. Tampoco podemos entender, de entrada se ve eso, ¿no? Y se hincapié en que los términos contraponibles a la naturaleza nos muestran esto ya desde el vamos, ¿no? No es una cosa más de la naturaleza. El hombre no se encuentra a sí mismo así, pero sí es parte de una realidad natural. Es decir, la naturaleza como lo que existe y es de por sí, de suyo, es algo en lo que el hombre está incluido y en lo que el hombre se encuentra a sí mismo. No todo lo que brota del hombre, porque ahí nos encontramos precisamente con lo que se puede distinguir de la naturaleza, porque no todo brota del hombre de esa manera unilateralmente determinada y de pura espontaneidad que es la determinación natural de la operación. Con esto ya tenemos para empezar, digamos, con la filosofía de la naturaleza, porque hemos adquirido una cierta noción elemental, pero suficientemente distinta, de lo que es el ente natural o la realidad natural. Pero con eso no tenemos más que el objeto material de la filosofía de la naturaleza. Ahora tenemos que entender qué es lo que la filosofía de la naturaleza trata de entender del ente natural. O sea, cuál es el objeto formal, ¿no? Eso lo dejamos para la clase próxima.